Era el año 1499 aproximadamente. En la villa de Sahagún, en España, nació un hombre que tras ingresar a la Orden de San Francisco y ser ordenado sacerdote, escuchó el llamado divino de Dios y llegó a Nueva España, actual México, en el año 1529, donde dedicó su vida a la evangelización y a la enseñanza. Este hombre fue Bernardino de Sahagún. Bernardino de Sahagún fue un destacado historiador y etnólogo del México antiguo y se destacó por su labor de maestro en el Colegio de Santa Cruz de Tlatelolco. Así como lo escuchan, así como lo miran, así como lo observan. Él, en su servicio a Dios, enseñó latín a los indígenas y no contento con ello, aprendió la lengua natal de México, el náhuatl, para comprenderlos mucho mejor, ya que él estaba convencido de que el llamado de Dios a la evangelización no consistía en golpes, no consistía en masacres, no consistía en denigrarlos como personas, sino de acercarlos a Dios. Es por eso de que él, en su desempeñada labor como maestro del Colegio de Santa Cruz de Tlatelolco, enseña latín a los indígenas y forma amigos, es decir, aliados. ¿Aliados? ¿Aliados para qué? ¿Para dar un golpe bajo al antiguo México? No, claro que no. Todo lo contrario. Él instruyó a indígenas propios del lugar para que ellos mismos puedan contar con sus propias palabras cuáles eran sus costumbres, sus tradiciones, cuáles eran los dioses, su cosmovisión que ellos tenían como indígenas de ese lugar, como personas autóctonas del antiguo México, y así poder retratar en escritos, en crónicas, todo con respecto a la Nueva España. Él empieza a escribir. En su libro Historia General de la Nueva España, Sahagún señala que los médicos tienen que llegar con una cura para los enfermos, y para poderlo hacer, el médico necesita entender y conocer al paciente y también a la enfermedad, para que pueda aplicar una cura correcta. De la misma manera, él estaba convencido de que el confesor o predicador, que es como un médico, tiene que venir en el ámbito espiritual a liberar, a sanar al cautivo. Y es por eso que es necesario que conozca cuál es la enfermedad del pueblo, y se tenía bien sabido que habían borracheras, que habían hurtos, que había carnalidad, que había idolatría, y habían otros pecados que abundaban en la tierra nueva de la Nueva España, por lo que él aseguró que era preciso trabajar con ellos. Pero para ello era necesario afirmar y confirmar que estos pecados nombrados de tal manera no permanezcan, y para poder llegar a ellos él necesitaba entender su cultura. Y así nace este libro, que a raíz de los mismos indígenas es contado cómo ellos tenían la cosmovisión. Los mexicanos tienen la dicha de poder conocer mediante sus libros, mediante los capítulos en sus libros, cómo era el antiguo México, y jamás poder olvidar cuáles eran sus raíces y su cultura, algo que tristemente otros países no podemos decir con tal seguridad, ya que en muchas oportunidades nos robaron tal dicha. Sin embargo, Sahagún, en el libro número 6, en el capítulo 29, nosotros podemos encontrar cómo era la cosmovisión del parto de las antiguas mujeres mexicanas. Aquí podemos entender de que el alumbramiento, o la hora de muerte como lo llamaban, era un momento crucial en la vida de los antiguos mexicanos, de tal manera de que si la dama moría al dar su vida para que ese nuevo ser salga al mundo, eran endiosadas.
las canonizaban como diosas, las veneraban como diosas, las adoraban como diosas. En el libro también cuenta que todo el pueblo, sobre todo las parteras, lloraban con ella, lloraban junto a ella y acompañaban el frágil cuerpo muerto en los brazos de su amado hacia su tumba. Y mientras iban de camino, los guerreros venían y peleaban con aquellas parteras, ancianas y jóvenes, por el cuerpo de la difunta. Si lograban robar el cuerpo, cortaban el dedo medio del brazo izquierdo de la difunta y sus cabellos y lo colocaban alrededor de sus escudos, porque ellos tenían la idea de que ello les daría fortaleza y les hacía ciego a sus enemigos. De igual manera, si el cuerpo llegaba intacto hacia el cementerio, el amado tendría que llamar a sus amigos y cuidar el cuerpo de su amada por 4 días, ya que habían brujos y hechiceros que venían a robarse el cuerpo para poderles quitar el brazo izquierdo con toda y la mano y poder hacer pociones en venganza de quienes no trataban bien a los brujos. Todo ello es narrado en el capítulo 6, en el capítulo 29 del libro sexto de Historia General de las Cosas de la Nueva España. En conclusión, estamos frente a un hombre, el fray Bernardino de Sahagún, que no era cualquier hombre, que era un sacerdote, que tenía claro cuál era su servicio a Dios cuando llegó a la Nueva España, actual México, a poder evangelizarla. No lo hizo por la fuerza, no maltrató indios, no hizo cuanto se le ocurriera en su narcisismo, sino que con amor y cuidado y paciencia, a pesar de que hay varios detractores que aseguran que Sahagún tenía un carácter un poco difícil. Aún así, sus escritos datan la realidad de cómo era el México antiguo, ya que México en la actualidad está muy agradecido a Sahagún por haber retratado respetuosamente los dichos, incluso la cosmovisión de sus ancestros, de sus antepasados. Bien, esto sería todo con respecto al fray Bernardino de Sahagún. Les animo a leer la historia general de la Nueva España, ya que no solamente vas a encontrar relatos mentirosillos por ahí, sino que encontrarás relatos muy didácticos, muy sujetas a la imaginación y que también te harán querer leer más y más y más. Pero cuando lo leas, ten cuidado. Si eres un amante de la estilística al momento de escribir y de la ortografía, no te desmayes porque quizá encuentres una V por una B. Recordemos de que el castellano antiguo, el español antiguo tenía esta escritura y pues esta crónica está escrita en el castellano, en el español antiguo. Así que con mucho cariño y mucho respeto te animo a que lo puedas leer y puedas conocer un poquito más acerca de esta hermosa tierra mexicana.